La novia de la infancia de mi esposo incendió mi condominio recién renovado. No me comuniqué con él. Estaba participando en unas maniobras militares donde toda comunicación estaba prohibida. Pero después de que ella hiciera una sola llamada telefónica, Chris tomó un helicóptero Black Hawk de regreso a la base y firmó de inmediato una declaración para retirar los cargos. Me dijo que ella definitivamente no había querido hacerlo y que yo necesitaba dejar de ser tan agresiva. Saqué con calma una bolsa de evidencias. La novia de la infancia de mi esposo y mi marido perdieron la compostura en el acto. Cuando el capitán Chris Hayes regresó apresuradamente de las maniobras conjuntas del ejército en helicóptero, ni siquiera preguntó primero si yo estaba herida. Arrojó sobre el escritorio de la comisaría una declaración jurada de no procesamiento. Su voz era fría cuando me dijo que Chloe tenía un buen corazón. Definitivamente no quiso hacerlo. Y Sarah, necesitas dejar de ser tan agresiva. Lo miré a él y luego a Chloe, que estaba de pie detrás de él, completamente a salvo. Saqué lentamente una bolsa de evidencias transparente de mi bolso. Dentro había una esquina chamuscada de un informe de ultrasonido y una pulsera de plata para bebé parcialmente derretida. El llanto de Chloe se detuvo de golpe. El color desapareció por completo del rostro de Chris en ese mismo instante. Cuando recibí la llamada de mi vecina, estaba en el hospital para mi segunda consulta prenatal. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La enfermera acababa de entregarme la impresión de la ecografía, sonriendo mientras me decía que tenía 9 semanas de embarazo, que el latido del bebé era fuerte y que debía evitar cansarme demasiado. Me toqué el vientre a un plano. Antes siquiera de tener la oportunidad de sonreír, mi teléfono comenzó a vibrar. Al otro lado de la línea, mi vecina del piso superior, la señora Higgins, sonaba aterrorizada. Me dijo que regresara de inmediato porque mi nuevo condominio estaba en llamas y que el fuego había comenzado en la habitación del bebé. Mi mente se llenó de un zumbido ensordecedor. Ese condominio en el centro de Seattle lo había comprado con la herencia que me dejó mi madre. Chris siempre decía que Fort Liberty estaba demasiado lejos del centro y que era incómodo para el encargarse de las renovaciones. Así que yo supervisé a los contratistas por mi cuenta durante 3 años. Elegí el color de las paredes. Tomé las medidas para los muebles. Incluso encargué e instalé en secreto una lámpara de techo con forma de nube para la habitación del bebé después de descubrir que estaba embarazada. Mi plan original era llevar a Chris al nuevo condominio cuando terminaran las maniobras para contarle que iba a ser padre. Pero cuando llegué corriendo al edificio, los camiones de bomberos ya estaban estacionados abajo. Una espesa columna de humo negro salía de las ventanas del piso 17. Era tan oscuro que parecía intentar tragarse el edificio entero. La señora Higgins me sujetó para impedir que subiera, diciéndome que los bomberos estaban trabajando adentro. Entonces vi una bolsa de lona blanca tirada junto a unos maceteros en la planta baja. Era la bolsa de Chloe. La reconocí de inmediato. El mes anterior había ido a las viviendas de la base para buscar a Chris y dejó deliberadamente esa bolsa dentro de mi automóvil. Dentro había una vieja fotografía de la secundaria donde aparecían ella y Chris. Cuando se la devolví en aquel entonces, sonrió y me dijo que no debía malinterpretar nada. Que Chris simplemente era nostálgico. Y que no era tan amable con todo el mundo. Ahora aquella bolsa estaba cubierta de cenizas debajo del edificio en llamas. Mis manos se quedaron heladas al instante. Los bomberos me impedían entrar, pero escuché una explosión amortiguada proveniente de los pisos superiores. Venía de la dirección del dormitorio principal. En el cajón inferior del armario del dormitorio principal guardaba una pulsera de jade que me había dejado mi madre, junto con la pulsera de plata para bebé que acababa de comprar. La pulsera tenía grabadas 4 palabras. Seguro y amado. No sé de dónde saqué la fuerza, pero atravesé la multitud y corrí hacia el edificio. Alguien gritó mi nombre detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Los ascensores estaban fuera de servicio. Subí corriendo por las escaleras de emergencia. Cuanto más alto llegaba, más denso se volvía el humo. Me ahogaba hasta hacer que las lágrimas corrieran por mi rostro.
Al llegar al piso 17, la puerta de mi apartamento ya había sido derribada. La sala de estar estaba completamente ennegrecida. Solo quedaba la mitad de nuestra fotografía de boda colgada en la pared. La mitad donde estaba Chris había sido consumida por las llamas. La mitad donde aparecía yo seguía allí, como una broma cruel. La habitación del bebé había sufrido los peores daños. La lámpara con forma de nube había caído al suelo y la estructura de la cuna estaba carbonizada. Corrí al dormitorio principal, me agaché frente al armario, me cubrí la nariz y la boca con una toalla húmeda y arrastré hacia afuera la pequeña caja fuerte ignífuga. La superficie estaba tan caliente que me quemó las palmas de las manos. Escuché entrar a un bombero gritando que había una persona dentro y que debía salir de inmediato. Al segundo siguiente, un pedazo del techo cayó sobre mi hombro. Me desplomé en el suelo. Un dolor repentino y violento atravesó mi abdomen. Se sentía como una mano helada apretándome por dentro. Me encogí para proteger mi vientre. La garganta se me llenó del sabor de las cenizas. Cuando el bombero me sacó de allí, yo seguía aferrada a la caja fuerte contra mi pecho. Cuando llegué al hospital, Emily ya estaba esperando junto a las puertas de urgencias. Era mi mejor amiga y enfermera de emergencias. Cuando me vio cubierta de hollín y suciedad, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Me preguntó si estaba loca. Me gritó que había corrido dentro de un edificio en llamas estando embarazada. Abrí la boca, pero solo pude preguntar por mi bebé. Ella no respondió. Las luces de la sala de urgencias eran cegadoramente blancas. Los médicos me administraron oxígeno, me sacaron sangre y realizaron una ecografía. Yo permanecía acostada en la camilla, con mi mano quemada sujetando todavía la pulsera de plata para bebé que había rescatado de la caja fuerte. Ya estaba deformada por el intenso calor. El médico se quitó los guantes. Su voz era muy suave cuando se dirigió a mí. Me dijo que el latido había desaparecido. Cuando escuché esas palabras, ni siquiera fui capaz de llorar. Emily se cubrió la boca a mi lado mientras sus lágrimas caían sobre mi historial médico. Me quedé mirando el techo. Las luces fluorescentes se difuminaban formando halos borrosos. Mi teléfono estaba junto a la cama. Llamé a Chris. Nadie respondió. Le envié un mensaje diciendo: nuestro nuevo condominio se incendió y estoy en el hospital. 17 minutos después, respondió con 7 palabras. Estoy en maniobras. Deja de causar problemas. Miré aquellas 7 palabras y de pronto solté una carcajada. Emily estaba temblando de rabia. Preguntó qué demonios le pasaba. Señaló que acababa de sufrir un aborto espontáneo, que su esposa casi había muerto en un incendio y que él me decía que dejara de causar problemas. Dejé el teléfono boca abajo sobre la cama. Está en unas maniobras conjuntas. No puede simplemente regresar a casa. Me había repetido exactamente esa frase muchas veces. Cuando su madre enfermó y él no pudo regresar, yo me quedé toda la noche en el hospital por él. Cuando una tubería explotó en nuestra vivienda de la base y él no pudo regresar, yo misma busqué a los fontaneros. Cuando los mareos del embarazo hicieron que me desmayara por primera vez y él no pudo regresar, tomé un Uber sola hasta urgencias. Cada vez me recordaba que él era un soldado. Tenía una misión. Y yo no podía convertirme en una carga. Pero a las 11 de aquella noche, Chloe le hizo una sola llamada telefónica. A la mañana siguiente, Chris regresó en un helicóptero militar. No volvió por mí. Volvió porque Chloe estaba llorando en la comisaría, diciéndole que tenía miedo y que su esposa estaba intentando arruinarle la vida. Yo estaba sentada en la cama del hospital con una vía intravenosa en el dorso de la mano, observando un vídeo grabado de pantalla que Emily me mostró en su teléfono. En el vídeo, Chloe llevaba un vestido blanco, con algunas manchas de hollín en el rostro. Lloraba con tanta intensidad que parecía estar a punto de desplomarse. Chris descendió del vehículo de transporte todavía vestido con su uniforme de combate. Lo primero que hizo fue rodearla con sus brazos para protegerla. Alguien le preguntó al capitán Aye si primero iba a ir al hospital para ver a su esposa. Él frunció el ceño y respondió que Chloe estaba emocionalmente inestable,
así que necesitaba encargarse primero de la situación en la comisaría. Apagué el vídeo. Afuera de la ventana, el sol comenzaba a salir. Mi bebé ya no estaba. Mi nuevo condominio ya no existía. Y el matrimonio que alguna vez creí indestructible había quedado reducido a cenizas. En ese momento, Emily me preguntó en voz baja si quería intentar llamarlo una vez más. Guardé la pulsera de plata chamuscada del bebé dentro de una bolsa de evidencias, la coloqué junto al informe de la ecografía y respondí que no. Me quité la vía intravenosa de la mano y me puse de pie. Ya que había regresado, iba a verlo yo misma. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Chloe lloraba como si ella fuera la verdadera víctima. Estaba sentada junto a Chris, con la chaqueta de su uniforme militar sobre los hombros y las manos aferradas a las mangas. Cuando me vio entrar, se puso de pie de inmediato y sus lágrimas comenzaron a caer con más fuerza. Se disculpó, asegurando que realmente no había querido hacerlo. Chris levantó la vista hacia mí. Su mirada se detuvo un segundo en mi rostro pálido y luego descendió hasta mis manos vendadas. Pero no preguntó si me dolían. En cambio, me preguntó por qué había salido del hospital. Saqué una silla, me senté y respondí que había venido a ver cómo estaba manejando el hecho de que mi casa había sido incendiada. Frunció el ceño y me dijo que no hablara de forma tan dura porque Chloe ya estaba aterrorizada. Miré a Chloe. Tenía los ojos enrojecidos y la voz suave y temblorosa. Dijo que había escuchado que yo no me sentía bien y que había querido ir al nuevo condominio para ver si podía ayudar. Afirmó que había comprado velas aromáticas para decorar el lugar para mí, pero que accidentalmente había derribado una. Estuvo a punto de revelar que yo estaba embarazada, pero se contuvo a tiempo. Mi mirada se volvió helada. Chris no notó aquel desliz. Deslizó un documento sobre la mesa hacia mí. Era una declaración jurada de no procesamiento. Bajé la vista. Chris ya había firmado su nombre. Su letra era firme y afilada, exactamente igual que su personalidad. Siempre acostumbrado a tomar decisiones por los demás. Le pregunté quién le había dado el derecho de firmar aquello. La expresión de Chris se oscureció. Me recordó que era mi esposo. Le pregunté qué significaba eso. Respondió que era propiedad matrimonial y que tenía derecho a encargarse del asunto. Solté una carcajada. Le señalé que el condominio había sido comprado íntegramente con la herencia de mi madre y que mi nombre era el único que figuraba en la escritura. La mayor parte del dinero para las renovaciones provenía de mi salario y de los ahorros que mi madre me dejó. Le pregunté cuánto dinero había aportado él. Una sola lámpara para la sala de estar. Y únicamente la pagó porque usó la tarjeta equivocada por error y luego me obligó a transferirle el dinero de vuelta. El detective aclaró la garganta. Dijo que todavía era necesario verificar la propiedad legal del inmueble y que, si efectivamente era un bien exclusivamente mío, la renuncia requería mi aprobación directa. Chris no pareció satisfecho. Dijo que yo estaba demasiado alterada emocionalmente y que estaba firmando en mi nombre. Lo miré fijamente. Le pregunté si realmente era yo quien estaba actuando de forma emocional. Bajó la voz. Dijo que Chloe no era una mala persona. Que su padre había ayudado a su familia años atrás. Que había tenido una vida difícil y que solo quería ver el condominio. Me preguntó si realmente tenía que enviarla a prisión por un incendio accidental. Permanecí en silencio. Chloe negó con la cabeza mientras lloraba. Le suplicó a Chris que no me culpara. Dijo que todo era culpa suya y que era perfectamente normal que yo la odiara porque siempre había pensado que ella era la mujer que Chris realmente amaba. En cuanto pronunció esas palabras, la sala quedó en absoluto silencio. Chris se volvió hacia mí de inmediato. Exigió saber qué le había dicho yo. Le respondí preguntándole qué creía que le había dicho. Parecía agotado y acusador al mismo tiempo. Dijo que ya estaba extremadamente cansado. Que tenía muchísimas responsabilidades esperándolo en las maniobras militares y me rogó que no actuara por celos insignificantes en un momento como ese. Celos insignificantes. Mi nueva casa había sido destruida. Mi bebé había muerto. Y él lo llamaba celos insignificantes. Emily estaba junto a la puerta.
Estaba tan furiosa que parecía lista para entrar corriendo. Pero Jessica la detuvo. Jessica era abogada y una amiga muy cercana de mi difunta madre. Antes de ir a la comisaría, le había enviado toda la documentación. Ella no entró en la sala. Simplemente esperó afuera a que yo hablara. Miré a Chris y le pregunté si había tomado un helicóptero para regresar por mí. Se quedó inmóvil. Chloe bajó la cabeza de inmediato. Chris explicó que Chloe le había dicho que yo pensaba presentar cargos hasta las últimas consecuencias. Que estaba tan asustada que apenas podía respirar y que él temía que la situación se saliera de control y terminara perjudicándonos a ambas. Dijo que las dos éramos personas importantes para él. Asentí ligeramente. Así que yo era solo una de las partes involucradas. Chris pareció enfurecido. Me preguntó si realmente tenía que hablarle con ese tono. No respondí. Saqué la bolsa de evidencias transparente de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Dentro estaba la pulsera de plata del bebé, derretida y deformada. Chloe la vio. Su llanto se detuvo durante una fracción de segundo. Chris frunció el ceño y preguntó qué era aquello. Saqué el informe médico. Los bordes estaban ennegrecidos por el humo y una huella de mi dedo ensangrentado manchaba el papel. Lo empujé hasta dejarlo justo delante de él. Le dije que eso era lo que había rescatado del incendio el día anterior. Chris bajó la mirada. Sus ojos recorrieron la frase en 9 semanas de gestación. Después se detuvieron en la línea final del diagnóstico. Aborto retenido. Sin latido fetal. Todo su cuerpo se tensó. Chloe se levantó bruscamente de la silla. Las patas metálicas rasparon el suelo con un chirrido agudo. Gritó que era imposible. Su voz había perdido por completo el tono débil y frágil que había usado hasta entonces. Exigió saber cómo era posible que yo estuviera embarazada. Chris levantó la vista hacia ella. En ese único instante comprendió finalmente lo que acababa de decir. Me recosté contra el respaldo de la silla. Las ampollas de mis palmas volvieron a abrirse. La sangre comenzó a filtrarse lentamente a través de las vendas blancas. Pero me sentía más tranquila de lo que me había sentido en toda mi vida. Miré a Chloe. Le dije que no solo había incendiado mi casa. Luego dirigí mi mirada hacia Chris. Le dije que también había destruido la nueva habitación de su hijo. El color desapareció del rostro de Chris poco a poco. Extendió la mano para intentar tomar el informe médico. Golpeé la bolsa de evidencias con la palma y le dije que no lo tocara. Pronunció mi nombre con la voz completamente quebrada. Lo interrumpí. Le dije que la renuncia que había firmado era inválida y que yo no la aceptaba. Nadie habló en la sala. Incluso Chloe parecía tener las manos apretándole la garganta. Me volví hacia el detective. Declaré que presentaría cargos penales contra Chloe por incendio provocado. Solicité formalmente una evaluación forense de lesiones, el informe oficial del jefe de bomberos, las grabaciones de seguridad del complejo residencial, los registros del estacionamiento subterráneo y los datos en la nube de la cerradura inteligente de mi puerta. Hice una pausa. Luego añadí que también presentaría una denuncia formal ante la División de Investigación Criminal del Ejército contra el capitán Hayes. Chris giró la cabeza hacia mí de golpe. Era la primera vez que veía auténtico pánico en sus ojos. Tomé la declaración que había firmado. La rompí en dos justo delante de él. Luego dejé caer los pedazos sobre la mesa. Chloe ya no podía derramar ni una sola lágrima. Cuando Chris me siguió fuera de la comisaría, yo ya estaba cerca de las puertas principales. Me sujetó de la muñeca. Fruncí el ceño por el dolor. La soltó de inmediato. La sangre que atravesaba mis vendas hizo que sus dedos quedaran suspendidos en el aire. Preguntó. ¿Qué les pasó a tus manos? Lo miré. La situación me pareció sinceramente ridícula. Le pregunté si realmente recién se daba cuenta. Su nuez se movió al tragar saliva. Dijo que no sabía que yo estaba embarazada. Preguntó por qué no se lo había dicho. Le respondí que todas las cosas del bebé estaban precisamente dentro del condominio. Sus ojos temblaron violentamente. Preguntó por qué no se lo había dicho antes. Le pregunté si alguna vez me había dado la oportunidad.
Durante los últimos 2 meses había dedicado cada segundo de su tiempo a las maniobras militares y a Chloe. Cuando las náuseas del embarazo eran tan fuertes que no podía retener la comida, lo llamé. Me respondió que Chloe estaba pasando por un mal día emocional y que llegaría tarde a casa. Durante mi primera consulta prenatal, el médico preguntó dónde estaba mi esposo. Respondí que estaba ocupado. Cuando compré artículos para el bebé, Chloe se cruzó conmigo. Sonrió y preguntó por qué los estaba comprando. Luego añadió que creía que Chris y yo todavía no planeábamos tener hijos. Después de aquel día, comenzaron a llegar paquetes extraños al nuevo condominio. Botellas de vidrio rotas. Tarjetas anónimas diciéndome que no era digna. Un ramo de rosas blancas marchitas. No se lo conté a Chris. No porque estuviera soportándolo en silencio, sino porque desde ese mismo día empecé a reunir pruebas. Chris permaneció callado durante mucho tiempo. Finalmente dijo en voz baja que probablemente Chloe estaba aterrorizada ante la idea de perderlo. Solté una carcajada. Le pregunté si eso significaba que tenía derecho a incendiar mi casa. Cerró los ojos con fuerza. Dijo que no era eso lo que quería decir. Di un paso hacia él. Lo miré directamente y le pregunté entonces qué era exactamente lo que quería decir. Luego le recordé que cuando regresó, su primera pregunta no fue si yo estaba herida. No preguntó cómo había comenzado el incendio. No preguntó por qué nuestro bebé había muerto. Lo primero que hizo fue firmar un documento legal para protegerla. Chris estaba pálido como un fantasma. Chloe salió corriendo de la comisaría detrás de él. Gritó su nombre. Juró que realmente no sabía que yo estaba embarazada. Y aseguró que jamás habría entrado al condominio si lo hubiera sabido. Aquella frase volvió a exponer su mentira. Me giré para mirarla. Le pregunté por qué ahora admitía haber entrado al condominio cuando antes había afirmado que las velas se habían caído accidentalmente. Las pupilas de Chloe se contrajeron. Chris también la miró. Ella intentó explicarse desesperadamente. Dijo que se refería a que había entrado únicamente para ver la casa. Asentí. Le dije que estaba bien. Solo tendríamos que esperar a los registros de la cerradura inteligente. En ese momento, el detective salió rápidamente para informarnos que necesitábamos proporcionar declaraciones complementarias. Jessica se colocó a mi lado y puso una chaqueta sobre mis hombros. Anunció que había conseguido una copia certificada de la escritura de propiedad, confirmando que era un bien privativo adquirido antes del matrimonio y que me pertenecía exclusivamente a mí. Me ajusté la chaqueta alrededor del cuerpo. Escuchar esas palabras hizo que la expresión de Chris se volviera todavía más desagradable. Me preguntó cuándo había contratado a una abogada. Le respondí que aproximadamente al mismo tiempo que él estaba renunciando ilegalmente a mis derechos para proteger a Chloe. Pareció como si lo hubieran apuñalado. Jessica lo miró con expresión impasible. Informó al capitán Hayes que yo era una adulta plenamente capaz y que absolutamente nadie tenía autoridad para renunciar a mis derechos de propiedad ni a mis derechos por daños personales en mi nombre. Chris no tuvo nada que decir. Regresé a la sala de interrogatorios. El detective preguntó si había notado algo inusual antes o después del incendio. Le entregué mi teléfono. Contenía todos los mensajes que Chloe me había enviado durante el último mes. Decían: Sara, en realidad Chris odia a los niños. Solo se siente demasiado culpable para decírtelo. Las renovaciones del condominio son preciosas. Es una lástima que hace años me prometiera que su futura casa estaría decorada exactamente como a mí me gusta. ¿Crees que si ese lugar se ensuciara todavía querría vivir allí? Yo nunca había respondido ni un solo mensaje. Pero había tomado capturas de pantalla de todos y cada uno de ellos y los había respaldado en mi almacenamiento en la nube. Mientras el detective los leía, su expresión se volvió cada vez más severa. Jessica añadió que había cámaras de seguridad junto a los ascensores del piso 17 y en el estacionamiento subterráneo. También señaló que la cerradura inteligente de mi puerta registraba todos los usos de códigos temporales. Además, para evitar que los contratistas robaran materiales durante la remodelación, había instalado una cámara de seguridad en la sala de estar.
Aunque probablemente el incendio había destruido la cámara física, las grabaciones estaban respaldadas en la nube. Chris permanecía fuera de la puerta abierta escuchando cada palabra. Me observaba como si me estuviera conociendo por primera vez. En el pasado siempre me había elogiado por ser amable y por nunca poner a nadie en una situación incómoda. Lo que nunca comprendió fue que elegir no pelear no significaba no tener límites. Y elegir permanecer callada no significaba no tener pruebas. Aquella noche, la empresa de la cerradura inteligente envió los registros del sistema. 47 minutos antes de que comenzara el incendio, alguien había utilizado un código temporal para entrar al condominio. Ese código temporal había sido generado y compartido con Chloe por Chris. Me quedé mirando el registro mientras mis dedos se cerraban lentamente en puños. Chris también lo vio. Susurró que solo le había dado el código una vez porque le pidió que recogiera unos documentos que había dejado allí. Le pregunté qué documentos. No pudo responder. Apenas había visitado el condominio. Chloe comenzó a llorar y explicó que solo quería entrar para echar un vistazo. Pero que cuando vio la habitación del bebé sintió que yo estaba intentando provocarla deliberadamente. Le pregunté exactamente qué estaba provocando. Se mordió el labio y dijo que yo me estaba burlando del hecho de que ella no podía tener hijos. El aire pareció congelarse. Era la primera vez que utilizaba activamente su propio trauma como arma. Chris se suavizó de inmediato. Antes de que pudiera hablar, guardé los informes médicos nuevamente en mi bolso. Le dije que su incapacidad para tener hijos no le daba derecho a incendiar los de otra persona. El rostro de Chloe se volvió completamente blanco. Chris cerró los ojos. Me suplicó que entendiera que Chloe estaba traumatizada. Lo miré directamente y le dije que yo también estaba traumatizada. Gracias a los dos. El día que me dieron el alta del hospital no regresé a las viviendas militares de Fort Liberty. Emily me preparó algunas mudas de ropa y Jessica me llevó a un hotel de larga estancia en el centro de la ciudad. Chris me estaba esperando en la entrada del hospital. Se había cambiado a ropa de civil y tenía profundas ojeras bajo los ojos. Se ofreció a llevarme a casa. Le respondí que ya no tenía hogar. Señaló que la casa de la base seguía allí. Le dije que esa era su casa, no la mía. Seguí caminando. Él me siguió. Bajó la voz e insistió en que necesitábamos hablar. Me detuve. Saqué mi teléfono y desactivé el compartir ubicación justo delante de él. Luego entré en los grupos de mensajes y eliminé la opción de silencio para su madre, su tía y su prima antes de abandonar permanentemente cada grupo. Chris vio mi pantalla. Su expresión cambió. Preguntó qué estaba haciendo. Le respondí que estaba poniendo fin a mis servicios no remunerados. Durante los últimos 3 años, cada vez que Chris estaba fuera por entrenamiento, su familia daba por sentado que yo era su asistente personal. Cuando su madre tenía problemas de presión arterial, yo la llevaba al médico. Cuando sus familiares visitaban Seattle, yo reservaba sus hoteles. Cuando Chloe sufría una crisis emocional en mitad de la noche, Chris me pedía que condujera hasta su casa para llevarle medicamentos. Me decía que era su esposa y que debía ayudar a cuidar a las personas importantes de su vida. Y yo las cuidé. Las cuidé tan bien que todos olvidaron que no era la sirvienta de la familia Hayes. La voz de Chris se volvió pesada. Dijo que no era momento para hacer una rabieta. Le respondí que no estaba haciendo ninguna rabieta. Saqué una carpeta legal de mi bolso. Le informé que mi abogada se encargaría de todas las comunicaciones relacionadas con los daños a la propiedad y con el proceso de divorcio. Levantó la cabeza de golpe. ¿Divorcio? Asentí. Sí. Chris parecía incapaz de comprender el idioma. Me preguntó si realmente estaba haciendo todo eso por un único incidente. Lo miré fijamente. Ese único incidente terminó con mi hijo muerto y mi hogar reducido a cenizas. Y él protegió a la responsable mientras intentaba obligarme a retirar los cargos. Sin embargo, para él, seguía siendo un único incidente. No dije una sola palabra más. Me di la vuelta y subí al automóvil de Jessica. Cuando la puerta se cerró, lo vi inmóvil sobre la acera. Era la primera vez que lo veía completamente perdido.
Emily conducía mientras lo insultaba durante todo el trayecto. Preguntó si realmente creía que yo nunca lo abandonaría. ¿Y cómo podía ser tan arrogante? Apoyé la cabeza contra la ventanilla y coloqué una mano sobre mi vientre. Ahora estaba vacío. Pero aquel vacío ya no era únicamente dolor. Algo frío e irrompible estaba empezando a crecer en su lugar. Cuando llegamos al hotel, lo primero que hice fue organizar todas las pruebas. Los informes médicos. El diagnóstico del aborto espontáneo. Las fotografías de la escena del incendio. Los registros de la cerradura inteligente. Los mensajes de texto de Chloe. Y una fotocopia de la renuncia que Chris había firmado. Jessica dijo que todavía nos faltaban 2 elementos críticos. La fuente del acelerante utilizado en el incendio y la prueba de la intención deliberada de Chloe de cometer el delito. Asentí. Le dije que las cámaras del estacionamiento mostrarían que había sacado de su automóvil. Y que las tiendas cercanas al condominio también tendrían grabaciones. Jessica me observó de reojo. Dijo que estaba mucho más tranquila de lo que esperaba. Guardé la pulsera ennegrecida de plata del bebé dentro de una pequeña caja de joyería. Le respondí que, si no permanecía tranquila, ellos me pintarían como una mujer desequilibrada. Conocía demasiado bien sus tácticas. Cuando Chloe lloraba, era frágil. Cuando yo lloraba, era irracional. Cuando Chloe se derrumbaba, era un trauma. Cuando yo me derrumbaba, era agresiva. Por eso no iba a llorar. Iba a convertir cada lágrima en una prueba irrefutable. A las 8 de la noche, la madre de Chris me llamó. La ignoré. Llamó 5 veces seguidas antes de dejar finalmente un mensaje de voz. Su voz sonó a través del altavoz. Sara, cariño, sé que te han hecho daño, pero la carrera militar de Chris es delicada. Como esposa de un militar, debes ver el panorama completo. Chloe es una pobre muchacha. De verdad no quiso hacerlo. Primero retira los cargos. Cuando Chris termine su entrenamiento, me aseguraré de que te compense adecuadamente. Escuché el mensaje. Luego reenvié el archivo de audio a Jessica. Jessica respondió inmediatamente. Me dijo que lo guardara como prueba de la continua manipulación de testigos y coerción emocional por parte de la familia Hayes. A las 9 de la noche, Chris me envió un mensaje. Preguntó dónde me estaba hospedando. No respondí. Envió otro mensaje preguntando por qué había desactivado mi ubicación. Me quedé mirando aquella línea. De repente recordé que, en el pasado, cuando llegaba tarde a casa, siempre podía consultar su ubicación para saber dónde estaba. Estaba en el hospital. En el edificio donde vivía Chloe. En una clínica psiquiátrica. O estacionado frente al paseo marítimo de Seattle a altas horas de la noche. Siempre explicaba que Chloe era inestable y que temía que se hiciera daño. Y yo siempre le creí. Ahora era su turno de no saber dónde estaba yo. Por fin estaba empezando a entrar en pánico. A las 10:30 de la noche, el guardia de seguridad de las viviendas militares me llamó. Dijo que el capitán Hayes llevaba más de 1 hora esperando abajo porque no podía localizarme. Le pedí amablemente al guardia que le informara que ya me había mudado. El guardia guardó silencio durante unos segundos. Luego preguntó si yo estaba bien. Le respondí que sí. Después de colgar, abrí las cortinas. Las luces de Seattle brillaban en la oscuridad. Por primera vez comprendí que vivir en un mundo sin Chris Hayes era increíblemente pacífico. A la mañana siguiente, muy temprano, la madre de Chris apareció directamente en el hospital. Cuando no pudo encontrarme, se dirigió a la estación de enfermería de urgencias y montó una escena. Exigió que Emily le dijera dónde me estaba escondiendo. Gritó que yo era una esposa militar y que, en lugar de proteger la carrera de mi esposo después de un accidente, estaba intentando demandar a la gente. Preguntó si me había vuelto loca. El rostro de Emily era puro hielo. Le dijo que aquello era un hospital y que, si seguía gritando, llamaría a seguridad. La madre de Chris golpeó el mostrador con la mano. Gritó que era mi suegra. Emily colocó una fotocopia de mis informes médicos sobre el mostrador. Luego preguntó si sabía que había sufrido un aborto espontáneo. La mujer se quedó paralizada.
Unos segundos después, su voz bajó considerablemente. Tartamudeó que aún así no podía culparse completamente a Chloe. Argumentó que el primer trimestre del embarazo siempre era inestable. Emily soltó una carcajada cargada de furia. Dijo que una mujer había inhalado humo tóxico, sufrido un trauma físico y entrado en estado de shock agudo. Y que aquella mujer todavía tenía el descaro de decir que no toda la culpa era de la incendiaria. La madre de Chris ya no tuvo nada más que decir. Pero media hora después me envió un mensaje. Escribió: Sarah, las mujeres deben seguir adelante. Siempre puedes tener más hijos, pero Chris solo tiene una oportunidad para triunfar en su carrera militar. Me quedé mirando aquella frase. Le hice una captura de pantalla. La guardé. Y la reenvié a Jessica. Por fin entendí algo. No era que no supieran que estaba sufriendo. Era que realmente creían que mi dolor era menos importante que el ascenso de Chris. La madre de Chris me invitó a cenar a la casa de la familia Hayes. Originalmente no tenía ninguna intención de ir. Pero Jessica me dijo que debía hacerlo. Solo que no sola. Y que necesitaba llevar una grabadora digital de voz. También me aconsejó informarles desde el principio que la conversación sería grabada. Así que fui. La casa de la familia Hayes estaba brillantemente iluminada. En cuanto crucé la puerta, vi a Chris sentado en el sofá de la sala. Chloe también estaba allí. Llevaba un suéter azul claro y tenía el rostro tan pálido que parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. La madre de Chris estaba sentada en la cabecera de la mesa. Cuando me vio, soltó un suspiro dramático. Por fin apareciste. Recorrí la habitación con la mirada. Varios familiares de Chris estaban allí. Su tía, su prima, su tío y algunos familiares mayores que rara vez aparecían en reuniones. Aquello no era una cena familiar. Era un tribunal. Chris se puso de pie y dijo que no sabía que Chloe iba a estar allí. Chloe también se levantó de inmediato, ofreciéndose a marcharse. Afirmó que la madre de Chris simplemente pensó que aclarar las cosas sería lo mejor para todos. No la miré. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa de centro. Anuncié que estaba grabando la conversación. La expresión de su madre se ensombreció. Preguntó por qué necesitaba grabar una conversación privada de familia. Respondí que era para evitar que alguien afirmara más adelante que yo había sufrido un colapso emocional. La sala quedó completamente en silencio. Chris me observó con una mezcla compleja de emociones. Antes, cada vez que visitaba la casa de los Hayes, siempre era la primera en entrar a la cocina. A su madre le gustaba la comida sin condimentos. Su tío no toleraba el picante. Y su prima se negaba rotundamente a comer carbohidratos. Yo había memorizado las restricciones alimentarias de todos. Hoy simplemente me senté. No puse un pie en la cocina. Finalmente, la madre de Chris perdió la paciencia. Dijo que Chloe ya sabía que había cometido un error. Que no había podido comer ni dormir durante días. Y que incluso había estado a punto de hacer una locura. Me dijo que, como también era mujer, no tenía necesidad de empujarla a una tumba prematura. Le pregunté si yo la había obligado a cometer un incendio provocado. Su tía frunció el ceño. Dijo que no debía expresarlo de esa manera. Admitió que Chloe era culpable. Pero señaló que yo estaba perfectamente bien. Dijo que la casa podía pagarse. Y que, en cuanto al bebé, simplemente no estaba destinado a nacer. La miré fijamente. Le pregunté si su hija estuviera embarazada de 9 semanas, si un extraño incendiara su casa, inhalara humo tóxico y perdiera al bebé, también lo descartaría diciendo que simplemente no estaba destinado a ser. El rostro de su tía se tensó de inmediato. Su prima murmuró algo por lo bajo, preguntando por qué yo estaba siendo tan desagradable. Esbocé una media sonrisa. Dije que tenía la garganta dañada por la inhalación de humo, así que era natural que mi tono sonara áspero. Chris habló suavemente. Me pidió que no actuara de esa manera. Lo miré y le pregunté exactamente de qué manera estaba actuando. ¿Indigna? ¿Irrazonable? ¿O simplemente menos manipulable de lo que solía ser? El color desapareció de su rostro.
Su madre golpeó la mesa con la taza de té. Me ordenó que no olvidara que era la esposa de un militar. Que Chris había trabajado increíblemente duro durante años. Y que yo no podía arruinar su vida por un momento de resentimiento insignificante. Asentí. Ya que estamos hablando de trabajar duro, traje algunas cosas para compartir. Saqué de mi bolso un grueso libro de registros y lo abrí. La primera página detallaba los gastos de la familia Hayes durante nuestros 3 años de matrimonio. Copagos y gastos médicos de su madre, $4.000. Costos de solicitudes universitarias y asesorías para su prima, $5.000. Renovaciones de esta misma casa, $15.000. Facturas de terapia psiquiátrica de Chloe, $10.000. Alquiler del apartamento de Chloe, $7.000. Cada partida estaba respaldada por su correspondiente comprobante de transferencia bancaria. Los rostros de las personas en la sala comenzaron a cambiar lentamente. La madre de Chris entró en pánico. Exigió saber por qué llevaba la cuenta de esas cosas y por qué era tan calculadora con la familia. Asentí. Pasé a la última página. Le dije que yo también solía creer que la familia no debía llevar cuentas. Entonces presenté la hoja de gastos de las renovaciones del nuevo condominio. El total ascendía a $250.000. La contribución financiera total de Chris era exactamente de $450. Debajo había agregado una nota. Lámpara para la sala de estar. Reembolsada posteriormente a Chris Hayes por Sarah. Su prima soltó una carcajada involuntaria. Luego se cubrió rápidamente la boca con ambas manos. Chris parecía completamente humillado. Su madre lo miró con incredulidad. Le preguntó si era verdad que ni siquiera había pagado un centavo por su propia casa. Chris respondió entre dientes que había entregado la mayor parte de su salario militar a ella. Miré a su madre. Concluí que no solo había estado financiando a la familia Hayes. También había estado financiando indirectamente a Chloe. El rostro de Chloe se volvió blanco como el papel. Preguntó cómo podía decir algo así. Insistió en que Chris le había dado ese dinero voluntariamente. Saqué otro registro bancario. Revelé que la tarjeta de crédito que Chris utilizaba para pagar su terapia era una tarjeta autorizada vinculada a mi cuenta personal. Él me había mentido. Me dijo que una familia amiga de un compañero del ejército tenía una emergencia. Los labios de Chloe comenzaron a temblar. Chris giró la cabeza hacia mí. Exigió saber cuándo lo había descubierto. Le respondí que lo supe desde el primer mensaje automático de facturación que recibí. Preguntó por qué no dije nada. Contesté con calma que, en aquel entonces, todavía quería preservar su dignidad. Pareció como si lo hubiera golpeado en el rostro. La madre de Chris perdió completamente la compostura. Agitó las manos y declaró que podían hablar del dinero más tarde. Pero que lo más importante era retirar los cargos penales. Cerré el libro de registros de golpe. Le dije que retirar los cargos era imposible. Gritó que estaba empujando a Chloe hacia la tumba. La corregí. Le expliqué que el sistema judicial no la llevaría a una tumba prematura. Sus propias acciones lo harían. De repente, Chloe cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo de madera. Lloró histéricamente. Me suplicó. Dijo que haría cualquier cosa que le pidiera. Que se arrastraría por mi bebé muerto. Que trabajaría sin descanso para compensarme. Y que, por favor, no arruinara la vida de Chris. Chris extendió la mano por instinto para ayudarla a levantarse. Yo observé directamente su mano. Se detuvo. Por primera vez, no corrió inmediatamente a levantarla. Chloe se quedó paralizada. Luego comenzó a llorar todavía más fuerte. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Jessica me había enviado un mensaje. El informe preliminar del jefe de bomberos ya estaba listo. Se habían encontrado residuos de acelerante químico en el punto de origen del incendio. Eso descartaba por completo la teoría de una vela caída accidentalmente. Miré a Chloe, que seguía arrodillada en el suelo llorando desconsoladamente. Giré la pantalla de mi teléfono hacia ella.
Le dije que cada segundo que pasaba arrodillada parecía un ensayo para su audiencia de sentencia. Cuando leyó el mensaje, toda la sangre desapareció de su rostro. Chris también lo vio. Esta vez no intentó decirme que ella no lo había hecho a propósito. 3 días después, Chloe pidió reunirse conmigo. Eligió una cafetería en el centro de Seattle. Me envió un mensaje rogándome que le concediera una última oportunidad para hablar en privado. Reenvié el mensaje a Jessica. Jessica respondió que un lugar público estaba bien, pero que no debía aceptar ningún acuerdo privado, y que debía evitar cualquier confrontación emocional. También me informó que ella estaría sentada a unas cuantas mesas de distancia. Llegué exactamente a las 3 de la tarde. Chloe ya estaba sentada junto a la ventana. Hoy no llevaba un vestido blanco. Vestía una gabardina negra y maquillaje completo. Cuando me vio, no lloró. Sonrió. Me dijo que era mucho más difícil de manejar de lo que había imaginado. Me senté. Coloqué mi teléfono sobre la mesa. Y le dije que siguiera hablando. Miró el teléfono. Preguntó si estaba grabando. Le respondí que estábamos en un lugar público donde no existía expectativa razonable de privacidad. Y que ella también era libre de grabar. Se burló. Dijo que había aprendido a jugar inteligentemente. No mordí el anzuelo. La camarera dejó una taza de café sobre la mesa. Chloe la tomó y comenzó a removerla lentamente. Me preguntó si sabía qué era lo que más odiaba de mí. Le respondí que no tenía ningún interés en saberlo. Actuó como si no me hubiera escuchado. Dijo que siempre me comportaba como la esposa oficial perfecta. Amable. Generosa. Digna. La madre de Chris me elogiaba. Las demás esposas de militares en la base me elogiaban. E incluso Chris decía que yo era la persona perfecta para casarse. Levantó la vista. Por fin el odio apareció claramente en sus ojos. Me preguntó por qué yo lo merecía. Dijo que ella lo conoció primero. Que cuando él estaba en su peor momento, ella estuvo a su lado. Que cuando recibió su primera condecoración militar, ella fue quien celebró con él. Que el año en que murió su padre, ella fue quien pasó las noches en vela con él en el hospital. Me dijo que yo simplemente había llegado después para recoger los beneficios. La miré. Y le pregunté si esa era la razón por la que incendió mi casa. Su sonrisa vaciló. Murmuró que no planeó que el fuego se saliera tanto de control. En cuanto soltó esa frase, Jessica, sentada en la mesa de al lado, dejó de escribir por un instante. Chloe se inclinó hacia adelante. Dijo que solo quería destruir la habitación del bebé. Mi respiración se cortó durante una fracción de segundo. Ella me observó y bajó la voz. Me dijo que me había visto comprando ropa para bebé. Exigió saber cómo me había atrevido a quedar embarazada de un hijo suyo. Dijo que Chris le había prometido cuidarla para siempre. Y que, si yo tenía un bebé, él quedaría ligado a mí de forma permanente. Apoyé los dedos sobre el borde de la taza de café. La cerámica estaba ardiendo. Pero ni siquiera ese calor podía ocultar el hielo absoluto que sentía dentro del pecho. Le dije que era mi bebé. Y también el de Chris. Su voz se elevó. Luego descendió hasta convertirse en un susurro áspero. Siseó que él no tenía derecho a tener un hijo porque, una vez que lo tuviera, jamás volvería a prestarle atención a ella. Mantuve el contacto visual. Le dije que precisamente por eso había utilizado el código temporal que él le dio. Que había entrado en mi casa. Que había llevado acelerante químico. Y que había prendido fuego a la habitación del bebé. Su expresión se quebró. Negó con vehemencia haber llevado acelerante. Le respondí que el informe del jefe de bomberos demostraría lo contrario. Apretó los dientes. Me dijo que no creyera que había ganado. Afirmó que, si llevaba todo aquello hasta las últimas consecuencias, la carrera militar de Chris también quedaría destruida. Abandonar su puesto. Firmar una renuncia. Interferir en una investigación policial. Me preguntó cómo creía que verían eso sus superiores. Le respondí que esas habían sido decisiones de Chris. Chloe soltó una risa oscura. Me llamó despiadada. Negué con la cabeza.
Le dije que simplemente había dejado de sufrir las consecuencias de las acciones de ambos. Se inclinó hacia adelante. Con voz suave y venenosa me preguntó si creía que, si algo terrible le ocurriera esa misma noche, Chris seguiría culpándome. Le respondí que era libre de poner a prueba esa teoría. Claramente no esperaba esa respuesta. Se quedó inmóvil. Tomé mi bolso y me puse de pie. Le dije que estaba cansada de ver sus lágrimas falsas. Y que guardara las que le quedaban para la policía. En el momento en que salí de la cafetería, recibí una fotografía en mi teléfono. Era una captura de pantalla de la cámara de seguridad del estacionamiento del condominio. Mostraba a Chloe el día del incendio sacando un pequeño bidón rojo de gasolina del maletero de su automóvil. Llevaba mascarilla y una gorra de béisbol bajada hasta los ojos. Pero la pulsera de perlas que llevaba en la muñeca se veía con absoluta claridad. Esa pulsera había sido un regalo de cumpleaños de Chris. Reenvié la captura de pantalla a Jessica. Jessica respondió que la policía también había encontrado el registro de compra del acelerante. Chloe lo había comprado en efectivo en una ferretería situada a 3 minutos del condominio, pero la cámara de seguridad del establecimiento había captado claramente su rostro. Cerré los ojos. La cadena de pruebas finalmente estaba completa. Motivo. Acción. Resultado. No había sido un accidente trágico. Había sido un incendio provocado premeditado. Esa noche, Chris apareció en el vestíbulo de mi hotel. La recepción llamó a mi habitación. Les dije que no lo dejaran subir. 10 minutos después me envió un mensaje. Chloe fue a verte hoy. Respondí. Sí. Preguntó de qué habíamos hablado. Miré la pantalla y escribí. Espera a que la policía se lo pregunte. Me llamó inmediatamente. Contesté. Su voz sonaba increíblemente pesada. Dijo que Chloe estaba en un estado mental muy delicado. Afirmó que yo la había provocado agresivamente e intentado obligarla a confesar un incendio intencional. Solté una risa seca. Le pregunté si eso significaba que nuevamente le creía a ella. Guardó silencio. Le dije que debería darse cuenta de algo. Cada vez que me buscaba, nunca era porque yo estuviera herida. Siempre era porque ella estaba llorando. La línea quedó tan silenciosa que podía escuchar su respiración. Colgué. A la 1 de la madrugada, Chloe publicó una historia en Instagram. Era una fotografía de un pasillo de hospital con la frase: si mi existencia solo trae dolor a los demás, quizá debería desaparecer. 10 minutos después, Chris volvió a llamarme. No contesté. 20 minutos más tarde, Emily me envió un mensaje. Chloe estaba en urgencias. Tenía arañazos superficiales en la muñeca. Apenas suficiente sangre para llenar un pequeño tubo de laboratorio. Chris estaba con ella. Leí el mensaje. No sentí absolutamente nada. Luego Jessica me envió un archivo. Era una grabación de seguridad de una tienda. Mostraba a Chloe comprando hojas de afeitar exactamente 20 minutos antes de publicar aquella historia de Instagram. Respondí. Guardado. Esta vez, sus lágrimas no iban a funcionar. Chris recibió una citación oficial de la Oficina Jurídica Militar en el 8º día después del incendio. Esa misma mañana recibí una llamada de un investigador del ejército llamado Miller. Su voz era firme y profesional. Me pidió que verificara las circunstancias relacionadas con la salida de emergencia del capitán Hayes durante las maniobras. Preguntó si yo había iniciado un mensaje de emergencia de la Cruz Roja o exigido su regreso después del incendio. Respondí que no. Preguntó si había instruido a Chloe para que se pusiera en contacto con él. Respondí que no. Preguntó si había solicitado transporte militar en helicóptero alegando una emergencia familiar. Hice una pausa de 2 segundos. Luego respondí. Absolutamente no. El investigador Miller permaneció callado un momento antes de preguntar si podía proporcionar registros de comunicación. Respondí que sí. Le envié la captura de pantalla del mensaje donde Chris me decía que dejara de causar problemas mientras yo estaba en el hospital, junto con los registros de mis llamadas sin respuesta. Después de enviar el correo electrónico,
Permanecí sentada en la sala de estar de la suite del hotel mirando por la ventana durante mucho tiempo. El mayor orgullo de Chris siempre había sido su disciplina militar. Solía decir que un soldado no podía actuar por impulsos. Que no podía poner asuntos personales por encima de la misión. Y que no podía permitir que su familia interfiriera con sus deberes. Por eso yo nunca me atreví a molestarlo. Incluso cuando tenía una fiebre altísima en mitad de la noche, conducía sola hasta la clínica. Incluso cuando sufrí sangrados durante el embarazo, solo consulté al médico, aterrada ante la idea de distraerlo. Pero una sola llamada de Chloe bastó para que abandonara su puesto. Resultó que las reglas no eran tan inquebrantables. Simplemente yo no valía lo suficiente como para romperlas. Por la tarde, Chris me llamó. Esta vez contesté. Su primera pregunta fue si la investigación militar se había puesto en contacto conmigo. Respondí que sí. Con voz tensa preguntó qué les había dicho. Solté una breve risa. Le dije que les había dicho la verdad. Quedó en silencio. Le pregunté si tenía miedo. Bajó la voz y respondió que no tenía miedo. Pero que la situación era complicada. Y que utilizar un helicóptero militar no era tan simple como yo creía. Dijo que realmente pensó que tanto Chloe como yo corríamos peligro de muerte. Le repetí su propia lógica. Le recordé que creyó que Chloe estaba en peligro porque ella le dijo que yo estaba gritando en la comisaría y empujándola al suicidio. Cerré los ojos. Le señalé que nunca me llamó para verificar ninguna de sus afirmaciones. Simplemente siempre le creyó. La línea volvió a quedarse completamente en silencio. Seguí hablando. Le recordé que le envié un mensaje diciéndole que estaba en el hospital. Y él me respondió que dejara de causar problemas. Chloe le dijo que tenía miedo. Y él regresó en un Black Hawk. Esa era la verdad desnuda. Su respiración se volvió irregular. Me suplicó diciendo que no sabía que había perdido al bebé. Que no sabía que el condominio era exclusivamente mío. Que no sabía que Chloe había utilizado el código que él le entregó. Que no sabía que ella había comprado acelerante. Que no sabía que había comprado hojas de afeitar justo antes de fingir un intento de suicidio. Hice una pausa. Luego le dije. No sabías absolutamente nada. Y aún así te sentiste con derecho a firmar una declaración eliminando mis derechos legales. Cuando esa realidad lo golpeó, no pudo pronunciar una sola palabra más. Aquella noche, Jessica llegó con una noticia enorme. El equipo técnico de la empresa de cerraduras inteligentes había conseguido recuperar parcialmente un vídeo almacenado en los servidores en la nube. Me incorporé de inmediato. La grabación era muy corta. Solo duraba 1 minuto y 17 segundos. Provenía de la cámara de seguridad ubicada en una esquina de la sala de estar. La cámara había iniciado una carga automática justo antes de que el calor extremo la destruyera. En las imágenes, Chloe llevaba una mascarilla y sacaba un pequeño bidón de gasolina de su bolsa. Caminó directamente hacia la habitación del bebé. Unos segundos después regresó a la sala sosteniendo una hoja de papel que había tomado de la isla de la cocina. Era mi ecografía. La observó durante mucho tiempo. Después lanzó la imagen directamente hacia las llamas que comenzaban a extenderse. El último fotograma la mostraba junto a la puerta principal. Mirando atrás una última vez. No había miedo en sus ojos. Solo satisfacción absoluta. Me quedé mirando la pantalla del portátil. Los dedos se me volvieron de hielo. Jessica habló en voz baja. Dijo que aquella grabación era el último clavo en el ataúd. Demostraba que había visto los registros del embarazo y que deliberadamente decidió dejar que el incendio continuara. Asentí. Le pedí que la entregara inmediatamente a la fiscalía. Una vez presentada la grabación, la naturaleza del caso cambió por completo. Chloe ya no enfrentaba únicamente cargos por daños a la propiedad o incendio imprudente. Ahora estaba acusada de incendio provocado en primer grado. Chris volvió a aparecer frente a mi hotel aquella misma noche. Esta vez no pidió a recepción que me llamara. Simplemente permaneció bajo la lluvia torrencial. Emily lo vio cuando bajamos a recoger un pedido de comida. Estuvo a punto de lanzarle la bolsa de comida a la cabeza mientras le gritaba que desapareciera.
Chris no respondió. Simplemente me miró. El agua de lluvia caía desde sus cejas. Dijo que había visto el vídeo. Le pregunté cuál era el punto. Su voz estaba rota. Dijo que ella le había mentido. Asentí tranquilamente. Le respondí que llevaba años mintiéndole. Levantó la vista. Preguntó si yo lo había sabido todo ese tiempo. Le dije que no desde el principio. Solo un poco antes de que él finalmente estuviera dispuesto a aceptar la verdad. Un destello de arrepentimiento agonizante cruzó su rostro. Dijo que estaba equivocado. Aquella disculpa llegó demasiado tarde. Demasiado tarde para que mi hijo pudiera escucharla alguna vez. Di un paso atrás. Le dije que sus errores no requerían mi perdón. Extendió una mano hacia mí. Luego la retiró. Preguntó qué se suponía que debía hacer ahora. Lo observé. Aquel hombre que alguna vez había parecido tan fuerte y confiable en mi corazón ahora parecía completamente patético, temblando bajo la lluvia. Y no sentí ninguna lástima por él. Le dije que aceptara la investigación militar, que cooperara con la policía, y que firmara los papeles del divorcio. Su rostro se volvió pálido como el de un fantasma. Preguntó si el divorcio era realmente innegociable. Le respondí que cuando firmó aquella renuncia para protegerla, tomó la decisión final por los dos. Lo miré directamente a los ojos. Y le dije que ahora era mi turno de tomar una decisión por mí misma. En el segundo día de internación de Chloe en la unidad psiquiátrica apareció una larga publicación anónima que se volvió viral en Facebook y Reddit. El título era puro cebo para conseguir clics. Voy a ser empujada a la muerte solo por amar al hombre equivocado. La publicación no utilizaba nombres reales. Pero todos los involucrados sabían exactamente de quién hablaba. La autora afirmaba que había perdido a su padre siendo joven. Que había vivido gracias a la caridad de otras personas. Y que sufría una depresión clínica severa. Insistía en que siempre había visto al capitán del ejército como un hermano. Acusaba a la esposa del capitán de ser enfermizamente celosa. De humillarla constantemente. De obligarla a arrodillarse. Y de forzarla a confesar delitos que no había cometido. Afirmaba que el incendio había sido un accidente trágico. Pero que aquella esposa cruel intentaba destruir la vida de una mujer indefensa y la carrera de un soldado condecorado. Los comentarios explotaron. Algunos me llamaban esposa tóxica y malvada. Otros afirmaban que las esposas de militares debían ser más comprensivas. Algunos incluso encontraron el centro psicológico que yo planeaba abrir y comenzaron a dejar reseñas diciendo que una terapeuta sin empatía era un peligro para la sociedad. Emily me envió capturas de pantalla llena de rabia. Juraba que Chloe había contratado a alguien para publicar aquello. Yo simplemente respondí. Guarda las URL. Jessica actuó con una rapidez impresionante. Consiguió copias certificadas de las páginas web y de los registros IP. Al mismo tiempo envió requerimientos legales a las plataformas por difamación e interferencia en una investigación criminal en curso. No me apresuré a publicar una respuesta pública. Sabía que el mayor talento de Chloe era enturbiar las aguas. Quería convertir un caso de incendio provocado en un drama de reality show. Quería redefinir su delito como un acto desesperado de amor. Y convertir mi trauma en acoso irracional. Pero esta vez olvidó algo. Las pruebas contundentes no se preocupan por una historia triste. Aquella tarde, la comisaría me llamó para tomar otra declaración. Cuando llegué, Chris también estaba allí. Estaba sentado en un banco del pasillo sosteniendo su teléfono. En la pantalla aparecía exactamente aquella publicación viral. Cuando me vio, se puso de pie de inmediato. Juró que él no la había publicado. Le respondí que lo sabía. Un destello de esperanza apareció en sus ojos. Y lo destruí inmediatamente al añadir. Pero el Chris de antes habría creído cada una de sus palabras. La luz desapareció instantáneamente de su mirada. Dentro de la sala de interrogatorios, el detective presentó una nueva declaración de la defensa de Chloe. Ella afirmaba que yo la había sometido durante años a abuso verbal y emocional, provocando una crisis psicótica. El detective pidió mi respuesta. Saqué mi teléfono.
Presenté los mensajes donde ella insistía en reunirse conmigo. Presenté las grabaciones de seguridad de la cafetería. Presenté la declaración jurada de Jessica como testigo presencial. Y finalmente reproduje la grabación de audio donde ella decía: solo quería destruir la habitación del bebé. El rostro del detective se volvió sombrío mientras escuchaba. La voz de Chloe atravesó la grabación con absoluta claridad. Te vi comprando ropa de bebé. ¿Cómo te atreviste a embarazarte de su hijo? Solo quería destruir la habitación del bebé. Cada una de aquellas frases actuaba como un bisturí, cortando en pedazos su narrativa de víctima. Cuando salí de la sala, Chris estaba de pie junto a la puerta. Claramente había escuchado parte de la grabación. Su rostro estaba ceniciento. Me preguntó si ella realmente había dicho todas esas cosas. Dejé de caminar y le pregunté si habría importado que yo se lo hubiera contado antes. Le dije que igualmente la habría defendido, argumentando que ella carecía de estabilidad emocional. Cerró la boca. Justo en ese momento sonó mi teléfono. No era Emily. Era la recepcionista de la unidad psiquiátrica del hospital. Me informó que Chloe exigía verme y estaba amenazando con rechazar todo tratamiento médico si yo no acudía. Antes de que pudiera responder, Chris frunció el ceño. En el pasado, en cuanto escuchaba una amenaza como esa, habría salido corriendo inmediatamente. Esta vez me miró como si esperara que yo tomara la decisión. Le dije a la recepcionista que yo no era psiquiatra y colgué. Chris habló en voz baja. Admitió que antes habría ido de inmediato. Le respondí que ya lo sabía. Esbozó una sonrisa amarga. Confesó que acababa de darse cuenta de que cada vez que Chloe sufría una crisis, era precisamente cuando yo más lo necesitaba. No respondí. Algunas revelaciones no merecen aplausos. Porque fui yo quien pagó el precio de su ignorancia. Aquella noche, la amiga que Chloe había utilizado para publicar la historia viral fue llevada a declarar ante la policía. Comenzó actuando con arrogancia. Pero en cuanto comprendió que podía enfrentar cargos por intimidación de testigos y difamación, entregó todos sus mensajes de texto. Los mensajes mostraban a Chloe organizando toda la campaña de desprestigio. Había escrito: hagan que parezca lo más patética posible. Concéntrense en presentar a Sarah como una loca celosa. No mencionen la habitación del bebé. Hagan que la gente piense que me está incriminando solo por un hombre. Y la frase final: cuando la opinión pública se vuelva contra ella, Chris definitivamente sentirá lástima por mí. Cuando una copia de esa conversación llegó a manos de Chris frente a la oficina jurídica militar, permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Aquella noche me envió un mensaje. Lo siento muchísimo. Miré el mensaje y lo eliminé. No todas las disculpas merecen una respuesta. 2 días después se finalizó el informe oficial del jefe de bomberos. Punto de origen: la zona entre la alfombra y las cortinas de la habitación del bebé. Causa: llama externa aplicada sobre acelerante químico. Falla eléctrica descartada. Incendio accidental por vela descartado. Ese mismo día, las imágenes del estacionamiento, el recibo de la ferretería, los registros de la cerradura inteligente y el vídeo recuperado de la nube formaron una cadena de pruebas irrompible. A Chloe se le negó formalmente la libertad bajo fianza y fue trasladada a la cárcel del condado. Mientras se la llevaban, seguía llorando y gritando el nombre de Chris. Le suplicaba que la salvara. Juraba que no había querido hacerlo. Insistía en que simplemente lo amaba demasiado. Chris permaneció frente a la comisaría con el rostro completamente descolorido. No corrió hacia ella para protegerla. Pero tampoco tenía derecho a darse la vuelta y buscarme a mí. Porque yo ya había enviado los documentos de divorcio firmados a su oficial superior. Durante la audiencia preliminar, el rostro de Chloe estaba blanco como una sábana. Se sentó al otro lado de la sala. Todavía llevaba vendas en las muñecas. A su lado estaba su defensor público. Chris ocupaba una de las filas del fondo, citado como testigo material. No lo miré. Jessica estaba sentada junto a mí organizando las pruebas. Cuando comenzó la audiencia,
El jefe de bomberos Peterson leyó sus conclusiones para que quedaran registradas. Tras la inspección del lugar, se confirmó que el origen del incendio se encontraba en la pared sur de la habitación del bebé ubicada en el piso 17. Las pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de residuos de gasolina. Al cruzar esta información con las grabaciones de seguridad y los registros de compra, se concluyó que se trató de un incendio provocado en primer grado. El defensor público de Chloe intervino de inmediato. Argumentó que su clienta sufría una crisis aguda de salud mental, que simplemente pretendía redecorar la habitación, y que carecía de la intención subjetiva necesaria para cometer un incendio provocado. El jefe de bomberos Peterson ni siquiera pestañeó. Preguntó si era una práctica habitual llevar un bidón de gasolina para redecorar una habitación. El abogado se quedó sin palabras. Jessica presentó la prueba A. Los registros de la cerradura inteligente. 47 minutos antes del incendio, Chloe había ingresado utilizando un código temporal generado desde el dispositivo de Chris Hayes. Chris estaba sentado entre el público con los nudillos completamente blancos. Prueba B. Las grabaciones del estacionamiento. Chloe sacando el bidón rojo de gasolina del maletero de su automóvil. Prueba C. El recibo de la ferretería por la compra de gasolina, un encendedor y guantes de látex. Prueba D. El vídeo recuperado de la nube. Cuando el vídeo comenzó a reproducirse, la sala quedó aterradoramente silenciosa. Chloe entró en la habitación del bebé. Vertió líquido sobre la alfombra. Vio la ecografía sobre el mostrador. La observó durante varios segundos. Luego encendió el mechero. En el instante en que las llamas aparecieron en la pantalla, Chloe cerró los ojos con fuerza. Incluso su propio abogado quedó en silencio. Cuando terminó el vídeo, el juez preguntó si la acusada tenía algo que añadir. Chloe negó frenéticamente con la cabeza. Llorando, aseguró que no sabía que yo estaba embarazada. Que realmente no lo sabía. Finalmente hablé. Le dije al tribunal que sí lo sabía. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Saqué las capturas impresas de sus mensajes. Creía que tú y Chris no planeaban tener hijos todavía. Estás comprando ropa de bebé para atarlo a ti. Si esa habitación se arruina, ¿crees que él seguirá queriéndola? Los mensajes fueron proyectados en la pantalla. Chloe comenzó a temblar de forma incontrolable. Tartamudeó que solo estaba adivinando. Que no creía que fuera real. No discutí con ella. Saqué de mi bolso la bolsa transparente de evidencias. Dentro estaban el informe médico chamuscado y la pulsera de plata deformada. Los coloqué sobre la mesa de la fiscalía. Mi voz no fue fuerte. Esto fue lo que saqué del edificio en llamas. El informe indicaba claramente 9 semanas de gestación. Compré esta pulsera para entregársela a Chris junto con la ecografía cuando regresara de sus maniobras. Miré a Chris sentado al fondo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía que su alma entera hubiera sido pulverizada. Pero continué. Le expliqué al juez que el día del incendio llamé a mi esposo y él no respondió. Que le envié un mensaje diciéndole que nuestra casa estaba ardiendo y que yo estaba en urgencias. Y que me respondió diciéndome que dejara de causar problemas. El mensaje apareció proyectado en la pantalla. Se escucharon murmullos de incredulidad en toda la sala. Continué. Expliqué que al día siguiente Chloe lo llamó. Y él utilizó un helicóptero militar para regresar. Corrió a la comisaría. Y firmó una renuncia intentando retirar los cargos contra ella. Me dijo que era una persona bondadosa. Que todo había sido un accidente. Y que yo estaba siendo agresiva. Chris enterró el rostro entre las manos. De repente, Chloe me gritó que me callara. La miré fijamente. Y le pregunté si alguna vez pensó en callarse mientras incendiaba mi casa. Golpeó la mesa con ambas manos. Gritó que no quería matar a un bebé. Que solo quería que yo lo dejara. Que únicamente quería destruir esa habitación. En el instante en que pronunció esas palabras, su abogado pareció querer desaparecer bajo el suelo. La taquígrafa judicial empezó a escribir frenéticamente. Chloe comprendió lo que acababa de hacer. Se cubrió la boca.
Pero ya era demasiado tarde. Chris se puso de pie. Su voz estaba tan rota que apenas era un susurro. Le preguntó por qué. Chloe lo miró. Las lágrimas corrían por su rostro. Gritó que era porque le había prometido cuidarla para siempre. Pero luego se casó conmigo. Y además iba a tener un hijo conmigo. ¿Dónde la dejaba eso a ella? Chris dio un paso hacia atrás tambaleándose. Observé la escena desarrollarse. No sentí satisfacción. Solo una profunda y agotadora sensación de absurdo. Ella perdió la razón porque él le hizo creer que siempre sería su prioridad. Él estaba destrozado porque finalmente comprendía el costo de sus actos. Pero fui yo quien pagó el precio con una vida que jamás podría recuperarse. Cuando terminó la audiencia, Jessica presentó inmediatamente una demanda civil. Incluía las evaluaciones médicas forenses, las facturas hospitalarias, las tasaciones de los daños materiales y una enorme reclamación por daño emocional intencional. Chris me alcanzó en las escaleras del juzgado. Pronunció mi nombre. Me detuve. Su voz temblaba violentamente. Preguntó si el bebé era niño o niña. Lo miré. Ya no importa. Sus ojos estaban aterradoramente rojos. Preguntó cómo podía no importar. Le respondí que había perdido el derecho a saberlo. Se quedó inmóvil, como si sus pies hubieran sido clavados al cemento. Le entregué una copia actualizada del acuerdo de divorcio. Y le dije que lo firmara. Se negó a tomarla. Dijo que no estaba de acuerdo. Le respondí con calma que entonces simplemente iríamos a juicio. Me observó. Por primera vez, el auténtico terror atravesó su estoicismo. No estaba asustado por la investigación militar. Ni por perder su carrera. Estaba aterrado porque finalmente comprendió que yo realmente ya no lo quería. Pero ese miedo llegó demasiado tarde. Tan tarde que ni siquiera fui capaz de sentir lástima por él. Chris empezó a intentar contactarme desesperadamente. Mensajes. Llamadas de voz. Esperas frente a la oficina de Jessica. Esperas frente a mi hotel. Nunca volvió a mencionar a Chloe. Solo hablaba de nosotros. Suplicaba conversar. Decía que sabía que se había equivocado. Que quería compensarme. Que le diera una última oportunidad. No respondí ni a un solo mensaje. Jessica me advirtió que, si el acoso continuaba, podía solicitar una orden de alejamiento. Le pedí que esperara. No porque tuviera buen corazón, sino porque necesitaba que firmara voluntariamente para acelerar el proceso. 3 días después acepté reunirme con él en el despacho de Jessica. Chris llegó temprano. Llevaba una chaqueta negra y había perdido mucho peso. Cuando entré en la sala de reuniones, se puso de pie inmediatamente. Me senté frente a él. Jessica deslizó el acuerdo de divorcio sobre la mesa y le pidió que lo revisara. Chris ni siquiera miró el contrato. Solo me miró a mí. Me suplicó 5 minutos a solas. Le dije que no era necesario. Se atragantó con las palabras. Tuvimos 7 años de historia y 3 años de matrimonio. No puede terminar simplemente con un papel. Lo miré. ¿Y cómo quieres que termine? Tragó saliva con dificultad. Dijo que quería empezar de nuevo. Me reí. Le pregunté exactamente desde dónde quería empezar. ¿Desde el día en que llevó a Chloe a nuestra cena de ensayo? ¿Desde la noche en que me hizo conducir bajo la lluvia para llevarle sus ansiolíticos? ¿O desde el momento exacto en que firmó aquella renuncia para proteger a la asesina de mi hijo? El rostro de Chris perdió toda la sangre. Abrí una carpeta de papel. No era el decreto de divorcio. Era una cronología. Año 1. Nuestro aniversario. Chloe tenía fiebre. Chris canceló nuestra cena para llevarla a urgencias. Año 2. Acción de gracias. La madre de Chris invitó a Chloe a la cena familiar. Yo cociné hasta medianoche mientras ella se sentaba junto a Chris comiendo el pavo que él mismo le había servido. Año 3. Mi cumpleaños. Chris recibió una llamada porque Chloe había tenido una pesadilla. Antes de marcharse me dijo que yo era independiente. Pero que ella era frágil.
Había documentado cada uno de los episodios. Sin discursos emocionales. Solo fechas, lugares, acciones y consecuencias. Chris observó las páginas. Sus manos temblaban. Susurró que no sabía que yo recordaba todo aquello. Le respondí que simplemente había elegido no llevar la cuenta en aquel entonces. Murmuró que pensaba que no me importaba. Lo miré directamente a los ojos. Le dije que sabía perfectamente cuánto me importaba. Simplemente asumió que yo lo toleraría. Le dije que amaba mi competencia como esposa. Pero también amaba la dependencia desesperada que Chloe tenía hacia él. Me colocó a mí en el papel de la esposa responsable. Y a ella sobre un pedestal para recibir toda su protección y su compasión. Le dije que siempre supo dónde estaban los límites. Simplemente apostó toda su vida a que yo nunca me marcharía. La sala de reuniones permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Chris tomó el acuerdo de divorcio. Cuando llegó a la sección de división de bienes, frunció el ceño. Dijo que no tenía ningún problema con que yo conservara el dinero del seguro y todas las indemnizaciones civiles. Pero cuestionó las cláusulas que lo hacían financieramente responsable por daños emocionales y perjuicios médicos. Lo interrumpí. Le dije que estaba demandando a Chloe por esos conceptos por separado. La responsabilidad incluida en el contrato se refería únicamente a su conducta indebida dentro del matrimonio y a los daños financieros que causó cuando intentó renunciar ilegalmente a mis derechos. Jessica intervino. Explicó que la firma de aquella declaración y las falsas afirmaciones que hizo ante la policía provocaron un trauma secundario perfectamente documentado. El rostro de Chris estaba gris. Susurró que nunca quiso hacerme daño. Le respondí que no había hecho otra cosa. Sujetó el bolígrafo. Dudó. Dijo que si firmaba, realmente se habría terminado. Le respondí que, incluso si no firmaba, ya estaba terminado. Aquella frase destruyó la poca determinación que le quedaba. En ese instante sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Chloe. Chris observó la llamada. Pero no respondió. La llamada terminó. Y volvió a sonar inmediatamente. Al tercer intento apagó el teléfono por completo. Levantó la vista hacia mí como si intentara demostrar algo. Yo solo me sentía profundamente cansada. Le dije que apagar el teléfono ahora ya no significaba nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Susurró que lo sabía. Apoyó el bolígrafo sobre el papel y firmó. En el último trazo, su mano temblaba de forma incontrolable. Jessica recogió los documentos. Confirmó que procederíamos con la presentación judicial. Chris se puso de pie. Su voz era ronca. Preguntó si podía ver el condominio una última vez. Respondí que no. Esbozó una sonrisa rota. Dijo que también había sido su hogar. Lo miré fijamente. Y le respondí que, en el momento en que le entregó el código de acceso a Chloe, dejó de ser nuestro hogar. No pudo decir nada más. Cuando salimos del despacho, el cielo estaba cubierto de nubes. Chris me siguió. Dijo que había investigado algo. No me detuve. Me dijo que la historia de Chloe sobre una infertilidad permanente causada años atrás por un accidente relacionado con él era mentira. Me detuve. Extendió una vieja carpeta médica. Dijo que ella nunca había sufrido daños irreversibles. Y que había estado manipulando su sentimiento de culpa durante años. Miré la carpeta. Pero no la tomé. Le dije que aquello era un asunto entre ellos dos. Los ojos de Chris estaban llenos de agonía. Dijo que ella lo había manipulado. Respondí con calma que quizá ella lo había manipulado. Pero el daño que él me hizo era absolutamente real. Se quedó inmóvil sobre la acera. Me di la vuelta y entré en el ascensor del estacionamiento. Cuando las puertas se cerraron, él seguía allí. Por fin comprendiendo que algunas puertas, una vez cerradas, no pueden volver a abrirse simplemente porque uno descubra que estaba equivocado. El día en que el gran jurado presentó formalmente la acusación contra Chloe, llovía intensamente en Seattle. Yo acababa de salir del tribunal del condado de King después de presentar documentación adicional para la demanda civil.
Mientras bajaba las escaleras, vi a la madre de Chris. Sostenía un paraguas. Su cabello estaba notablemente más gris. Cuando me vio, se apresuró hacia mí. Pronunció mi nombre. Me detuve. Tenía los ojos enrojecidos. Primero se llamó a sí misma mamá. Luego se corrigió rápidamente y dijo señora Hayes. Afirmó que sabía que había estado equivocada. No dije nada. Conteniendo el llanto, dijo que nunca debió decirme que podía tener más hijos. Explicó que había hablado con mis médicos en el hospital y que finalmente comprendió lo peligroso que había sido el aborto espontáneo. Lloró diciendo que la familia Hayes me había fallado. La lluvia golpeaba con fuerza los paraguas. La observé. Recordé cuando me tomó de la mano y me dijo que la carrera militar de Chris era muy exigente. Y que yo debía soportar la carga y mantener todo en orden. Lo mantuve en orden hasta que literalmente quedó reducido a cenizas. Bajó la voz. Dijo que Chris enfrentaba una audiencia disciplinaria militar. Que le habían retirado el mando. Que sería reasignado. Que no podía dormir. Que estaba siendo tratado por un psiquiatra militar. Y que realmente se arrepentía. Le pregunté cuál era el punto. Pareció desconcertada. Terminé la idea por ella. Le pregunté si esperaba que yo regresara para salvarlo. Se mostró avergonzada. Tartamudeó que no se trataba de salvarlo. Que todos los matrimonios enfrentan dificultades. Argumentó que Chloe iba a prisión. Que Chris había aprendido la lección. Y que seguramente todavía nos amábamos. La interrumpí. Le pregunté si sabía cuál era su mayor defecto. Se quedó inmóvil. Le dije que siempre había visto mi trauma como un simple escalón para el crecimiento personal de Chris. Abrió los labios. Pero no salió ninguna palabra. Le dije que perder a mi hijo fue el precio que él pagó para aprender una lección. Que el incendio de mi hogar fue el catalizador que finalmente les permitió ver la verdadera cara de Chloe. Que mi sufrimiento siempre había sido utilizado como moneda para comprar la madurez de Chris. Y que me negaba a seguir siendo el daño colateral de su evolución. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Me suplicó que no cortara completamente los lazos con ellos. Me di la vuelta y seguí caminando. Me gritó desde atrás. Dijo que el bebé también era sangre de la familia Hayes. Me detuve apenas una fracción de segundo. Pero no me giré. Le respondí que precisamente por eso jamás debían olvidar quien intentó proteger a su asesina. Sus sollozos quedaron ahogados por la lluvia. Cuando llegué a mi automóvil, vi a Chris al otro lado de la calle. Claramente había escuchado toda la conversación. Su rostro era más gris que el propio cielo de tormenta. No caminé hacia él. Y él tampoco cruzó la calle. Esta vez, lo que nos separaba no era solo el asfalto. Era un hijo muerto. Un hogar destruido. Y 3 años de profundo desprecio. El proceso penal contra Chloe avanzó rápidamente. Su defensor intentó solicitar una evaluación psiquiátrica para alegar inimputabilidad. La evaluación ordenada por el tribunal concluyó que estaba perfectamente capacitada para ser juzgada. Entonces cambió de estrategia. Afirmó que solo quería asustarme. Y que jamás imaginó que el fuego se propagara. Pero el vídeo recuperado de la nube demostraba que no llamó al servicio de emergencias cuando salió. Además, los registros de seguridad mostraban que permaneció sentada en su automóvil durante 2 minutos completos observando cómo el humo comenzaba a salir del edificio antes de marcharse. Esos 2 minutos destruyeron cualquier posibilidad de acuerdo. Chris, como origen del código de acceso y firmante de la renuncia, enfrentó una investigación militar brutal. Aunque fue exonerado de cualquier participación directa en el incendio, su ausencia injustificada durante unas maniobras activas, su ocultamiento de información a la cadena de mando y su interferencia en un asunto policial civil tuvieron consecuencias severas. Emily me envió el resultado final. Fue removido oficialmente de su puesto de mando. Recibió una severa reprimenda formal. Y quedó prácticamente vetado para futuros ascensos. Leí el mensaje. No sentí satisfacción. Solo la sensación de que el polvo finalmente se estaba asentando. Chris siempre había valorado su carrera por encima de todo.
tanto que esperaba que mi sufrimiento siempre cediera el paso. Ahora finalmente tuvo que pagar su propio precio. Una semana antes de que el divorcio quedara formalizado, Chris suplicó por una última reunión. Me negué. Entonces comenzó a esperarme frente al edificio donde estaba instalando mi nueva oficina. Mi nueva clínica psicológica todavía no estaba abierta. Las paredes acababan de ser pintadas. Y el aire olía a madera de cedro. Cuando bajé las escaleras, estaba junto a las puertas de cristal sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Dijo que era una pulsera para bebé. La miré. Dentro había una pulsera nueva de plata brillante. Grabada con las mismas palabras. Seguro y amado. No la tomé. Dijo que sabía que la anterior se había destruido. Y que solo quería. Lo interrumpí. Le dije que dejara de intentar cubrir viejas heridas de bala con curitas brillantes. Sus ojos se pusieron rojos. Dijo que soñaba con la habitación del bebé todas las noches. Le respondí que yo también. Su voz tembló. Preguntó por qué no podíamos superar aquello juntos. Lo miré. Y le dije que él soñaba con perder algo que nunca valoró realmente. Mientras que yo soñaba con sobrevivir a la pérdida. Se quedó completamente inmóvil. Me di la vuelta para regresar al edificio. Detrás de mí preguntó suavemente si iba a odiarlo durante el resto de mi vida. Me detuve. Y respondí que no. Una pequeña chispa de esperanza desesperada apareció en sus ojos. Entonces añadí. Odiar a alguien requiere energía. Y no me queda absolutamente nada que gastar en ti. Cerré la puerta. Esta vez no lo escuché intentar seguirme. El día en que el divorcio quedó oficialmente finalizado, el clima era hermoso. El sol de Seattle iluminaba las escaleras del tribunal con una luz intensa y deslumbrante. Chris llegó antes que yo. Llevaba una impecable camisa blanca. Sostenía una carpeta con documentos. Y estaba perfectamente erguido. Se veía exactamente igual que el día en que fuimos a solicitar nuestra licencia de matrimonio. En aquel entonces yo estaba rebosante de felicidad. Convencida de que me casaba con un hombre al que podía confiarle mi vida. Ahora lo único que quería era arrancar violentamente mi nombre del suyo. En la ventanilla judicial, el funcionario hizo la pregunta de rutina. ¿Ambas partes consienten voluntariamente esta disolución matrimonial? Respondí que sí. Chris guardó silencio durante 2 agonizantes segundos. El funcionario volvió a preguntar. Finalmente susurró. Sí. El sonido del sello oficial golpeando el papel fue suave. Pero para mí sonó exactamente como una enorme puerta acorazada cerrándose para siempre. Cuando recibió su copia de la sentencia, Chris la observó durante largo tiempo. Yo guardé la mía en el bolso y me puse de pie. Me siguió hasta el exterior. Bajo la luz del sol. Tenía los ojos increíblemente rojos. Preguntó si alguna vez se le permitiría saber cómo me encontraba en el futuro. Le respondí que no era necesario. Y que, si algún día necesitaba ayuda, no sería él a quien llamaría. Esbozó una sonrisa triste. Dijo que ya ni siquiera estaba dispuesta a ser cortés. Lo miré. La cortesía es para los desconocidos. Su rostro empalideció. Desbloqueé mi teléfono por última vez. Abrí nuestra conversación. Eliminé su contacto. Borré los álbumes compartidos de iCloud. Lo eliminé como contacto de emergencia. Cada toque de mis dedos se sintió como arrancar una astilla profundamente incrustada en mi carne. Dolía. Pero la herida finalmente podría sanar. Chris observó mis manos. Su voz estaba destrozada. Dijo que finalmente comprendía lo importante que había sido para mí. Asentí. Lo fuiste. Las lágrimas llenaron sus ojos. Preguntó qué era ahora. Bloqueé la pantalla del teléfono. Y respondí. Ya no. Bajé las escaleras del tribunal. No intentó seguirme. Cuando llegué al automóvil, miré por el espejo retrovisor. El capitán Chris Hayes seguía allí, sujetando su sentencia de divorcio, pareciendo un hombre que finalmente comprendía exactamente lo que había destruido. No sentí ni una pizca de lástima.
Mientras me alejaba del tribunal, Emily me envió un mensaje. Los arreglos florales para la nueva clínica ya llegaron. Date prisa para cortar la cinta. Sonreí. El dinero del seguro, la indemnización civil de Chloe y mis propios ahorros se habían convertido en una suma considerable. En lugar de reconstruir un hogar matrimonial, alquilé un local comercial y abrí servicios psicológicos Amanecer. La primera habitación del pasillo no era una guardería. La diseñé como un espacio seguro y una sala de crisis para mujeres. Tenía sofás cómodos, estanterías llenas de libros y una maceta de girasoles brillantes junto a la ventana. No había fotografías de bodas en las paredes. Solo una frase enmarcada. Siempre tienes derecho a elegir una nueva vida. El día de la inauguración, mi antigua vecina, la señora Higgins, pasó a visitarme. Tomó mis manos. Con los ojos húmedos dijo: «Tu madre estaría muy orgullosa de ver esto». Asentí. Yo también lo creo. Jessica envió un enorme ramo de lisianthus blancos. Emily prácticamente derribó la puerta. Sostenía una caja de cupcakes y exigía a gritos ser registrada como mi primera clienta VIP. La luz del sol inundaba las altas ventanas. Las paredes ennegrecidas y carbonizadas del piso 17 ya no existían. Pero yo sabía que aquel incendio había ocurrido. Incineró mi matrimonio. Incineró mis ilusiones. E incineró la última expectativa que alguna vez tuve sobre Chris Hayes. Pero también iluminó un camino completamente nuevo hacia adelante. Finalmente, Chloe fue condenada a 15 años de prisión estatal por incendio provocado en primer grado y puesta en peligro imprudente de otras personas. Chris no asistió a la audiencia de sentencia. Escuché por terceros que había solicitado un traslado a una remota y aislada base militar en Alaska. Su madre me envió un último mensaje. «Sara, antes de irse, Chris pasó toda la noche bajo la lluvia frente a tu clínica». Nunca respondí. Ella nunca volvió a escribirme. 6 meses después recibí una notificación bancaria automática. La restitución civil ordenada por el tribunal había sido abonada. La cifra era enorme. La observé unos segundos y luego dejé el teléfono sobre la mesa. El dinero puede devolverse. Una casa no. Un hijo no. Aquella noche en urgencias había contemplado el informe de la ecografía completamente sola. Pero aquel pedazo de papel me demostró una verdad absoluta. El trauma no desaparece simplemente porque alguien diga: «No era mi intención». Y quienes cometen ciertos actos no pueden derramar unas cuantas lágrimas y marcharse sin consecuencias. Cuando cerré la clínica aquella noche, coloqué la pulsera de plata deformada y derretida dentro de una vitrina de cristal sobre mi escritorio. Ya no era una prueba judicial. Y tampoco era una herida abierta. Era un recordatorio. El recordatorio de que una pequeña y hermosa vida pasó brevemente por mi existencia. Y la prueba de que atravesé el fuego y sobreviví. Horas antes, Emily me había preguntado si alguna vez volvería a creer en el amor. Lo pensé durante un momento. Y respondí que tal vez sí. Ella pareció sorprendida. Sonreí. Y añadí que simplemente nunca volvería a entregar mi vida para que otra persona la protegiera por mí. Apagué las luces. El letrero luminoso de servicios psicológicos Amanecer brillaba suavemente en la noche de Seattle. Amanecer. Dejando atrás la oscuridad. Y mirando hacia la mañana. Mientras conducía de regreso a casa, observé el espejo retrovisor. No estaba Chris Hayes. No estaba Chloe. No estaba el drama de la familia Hayes. Solo había una carretera despejada. Abierta. Extendiéndose infinitamente hacia el horizonte. Y por primera vez en muchos años, ese camino me pertenecía únicamente a mí.